Ok, pues iniciamos la clase. Esta es la última del curso de medición de fenómenos bioeléctricos y tiene que ver con los implantes cocleares. Nuevamente estoy hablando no de medición de un fenómeno bioeléctrico, sino de una inyección de corriente para aliviar un padecimiento. Entonces, vale la pena recordar los aspectos relevantes sobre la anatomía y fisiología del sistema auditivo. Viene la onda sonora que entra por el oído externo, que consiste en este pabellón auricular, y que se mete por el conducto auditivo externo para llegar al tímpano, que es una membrana que vibra conforme el movimiento mecánico que viene de los sonidos. Y luego entramos al oído medio, formado por el martillo, el yunque y el estribo, que tienen la función, es un comportamiento mecánico, que tienen la función de amplificar la onda sonora. Y de ahí entran a la ventana oval, donde ya entramos al oído interno, que tiene comunicación con este caracol que se conoce como la cóclea. Y este caracol está relleno de un líquido también, de una sustancia líquida que hace contacto con los transductores de onda mecánica a corriente eléctrica, o sea, a potenciales de acción. O sea, hasta aquí es donde se tiene comunicación con el nervio auditivo, que es el que lleva la información al cerebro. Yéndonos un poquito más internos a observar internamente qué hay dentro de esta caracol o dentro de esta cóclea. Si hacemos un corte transversal, pues vamos a ver los diferentes espirales que hay en la cóclea. Y por eso se ven aquí estos canales. Estos canales que están divididos en 3 espacios. La rampa vestibular, acá arriba la rampa timpánica, que son los que están rellenos de líquido, ¿sí? La rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa media. Y pueden ver por acá cómo tenemos aquí al órgano espiral, al ligamento espiral y a la membrana basilar. Muy importante la membrana basilar porque es la que contiene los transductores de onda mecánica a corriente eléctrica. Y pueden ver cómo a partir de esta parte media del tubito aparece el nervio coclear, ¿sí? El que lleva la información al cerebro. Todavía yéndonos más internos sobre esa membrana basilar, lo que encontramos son estas células, esos 3 espacios de los que les hablaba, de la rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa media, pues están separadas por unas membranas, ¿sí? Esas membranas, aquí tenemos la membrana tectoria, que para la rampa media, ¿sí? La que está a mitad del tubito, encontramos las células pilosas externas y las células pilosas internas. Y aquí podemos ver cómo esta parte de aquí hace contacto con el nervio coclear. Entonces, cuando hablamos de sordera, podemos hablar de sordera a diferentes niveles. Y para los que está destinado este implante coclear, es para cuando hay falla aquí, a este nivel de la transducción de que viene la onda mecánica por el líquido que viene por estos conductos y entonces genera una inclinación de estas células y estas células al ver ese movimiento mecánico generan potenciales de acción que transmiten por el nervio coclear. Entonces, ahorita veo cuáles son las enfermedades que nos llevan a pérdida de esta parte en diferentes grados. De tal manera que confiamos en que hay una pérdida de esta parte, pero que hay una comunicación con el nervio coclear para entonces sustituir esta parte, si esta parte es la transducción, como lo vimos en el sistema visual,
Si hay un problema en el sistema visual de transducción a corriente eléctrica, pues entonces sustituimos por unos electrodos, esta parte la sustituimos por unos electrodos donde inyectamos la corriente, ¿sí? A este nivel. Y entonces, como comprenderán, pues hay todo un trabajo de los cirujanos para poner en esta parte el electrodo que va a inyectar la corriente. Pero no es tan fácil como en el sistema visual. Ahorita les explico por qué. Aquí es un poquito más complicado y donde interviene un poquito más de procesamiento de la información auditiva para lograr que el sujeto perciba sonidos. Y no tan solo perciba sonidos, sino perciba el lenguaje, que es una parte muy importante en la comunicación de los humanos, ¿no? Mantener un lenguaje con los demás. Y entonces, si no escuchamos, no, y sobre todo en niños, ¿no? Que aprenden mucho a hablar en base a lo que escuchan. Y entonces, si nacen con un padecimiento congénito que no les da este proceso de transducción, entonces no podrán hablar y comunicarse, ¿ok? Aunque no tengan problema en su sistema de lenguaje y solamente sea un problema auditivo. No sé si iban a preguntar algo, oí un ruido. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profesora. Yo creo que tenía abierta mi micrófono. Ah, ok, ok. Bien. Entonces, ¿todo bien hasta ahorita? Sí, todo hasta ahorita, todo va muy bien. Ok. Entonces, esta caracol o esta cóclea, lo que hace, les digo, es un tubo dividido en tres segmentos que están rellenos de un líquido. Y el asunto es que el sonido se transmite de forma mejor en el líquido que en el aire. Sí, entonces, este sonido que empieza por la base, que es el que está cercano a la ventana oval y a todo el sistema mecánico, está filtrando frecuencias de casi 20 kilohercios, que es el sistema, es el rango audible, desde 20 hercios, que es el apex, en la parte central del caracol, hasta 20 kilohercios. Entonces entra la onda mecánica y se va filtrando de tal manera que las diferentes frecuencias de, ya sea de la música, del habla, de todos los sonidos, se va filtrando y va estimulando los diferentes, eh, ¿cómo se llama? Transductores a través de toda la cóclea hasta filtrar las más bajas frecuencias hasta el centro de la cóclea y donde en cada segmento pues se está enviando información al cerebro, ¿no? Entonces, hablando de las patologías del oído interno, donde más aportación ha hecho el implante coclear es en las malformaciones congénitas, o sea, estas malformaciones de nacimiento y donde más ha ayudado es a los niños, donde no conocen ningún sonido y donde estos implantes auditivos han permitido que empiecen a escuchar y empiecen a aprender a hablar. Entonces, el 20% de los pacientes con pérdida auditiva neurosensorial congénita, siendo mayor el déficit funcional con el grado de la malformación. Y entonces, aquí tenemos una gran variedad de malformaciones de nacimiento, que pueden ser desde una cóclea ausente, que es la ausencia completa del oído interno y el nervio auditivo, sin separación entre la cóclea y el vestíbulo, que el vestíbulo recordarán que es este encargado del equilibrio del cuerpo humano, una cóclea no desarrollada, ausencia de la espira apical y media, cóclea pequeña con menos de 2.5 vueltas de espira. Si así se desarrolla la cóclea, pero no en forma completa, solamente hasta 2.5 vueltas de espira. O cuando se tiene otra malformación es cuando se tiene la cóclea normal, pero el acueducto vestibular está agrandado o el canal semicircular lateral está dilatado. Todo esto genera unos problemas de transducción de la onda mecánica a impulsos eléctricos o de corrientes iónicas, ¿no? Pero
digo, el mayor ayuda que ha tenido estas ayudas auditivas ha sido para las malformaciones genéticas, ¿no? Para los niños. Pero también hay daños al oído interno por la ototoxicidad, que es una perturbación transitoria o definitiva de la función auditiva provocada por sustancias de uso terapéutico. Y los medicamentos ototóxicos que son, que mayor daño hacen son algunos diuréticos que en México estamos muy acostumbrados a automedicarnos, pues hay que tener mucho cuidado porque podemos generar ototoxicidad y daño a nuestro oído interno. Y entonces estos medicamentos son diuréticos, antibióticos de uso sistémico, analgésicos, anestésicos, antipsicóticos, antiepilépticos, antituberculosos, antimicóticos, antivirales, etcétera. Todos estos generan daño al oído interno, que inicia el daño en las frecuencias agudas sin afectar a la audición conversacional, pudiendo ser reversible el daño. Los síntomas son zumbido en los oídos, vértigo, hipoacusia y sordera. ¿Ok? Por otro lado, puede haber accidentes y entonces destrucción traumática del órgano de Corti. El órgano de Corti es este que se encuentra concentrando a los transductores de ondas mecánicas a ondas eléctricas. Y a causa de que el órgano de Corti es el verdadero receptor auditivo, el daño al mismo provoca en gran proporción la sordera total. Pudiera haber una hipoacusia neurosensorial, que es la pérdida auditiva que ocurre por daño al nervio auditivo. Los síntomas, pues son ciertos sonidos pueden parecer demasiado fuertes, dificultad para seguir conversaciones cuando dos o más personas están hablando, dificultad para escuchar en áreas ruidosas, mayor facilidad para oír las voces de hombres que de mujeres. Las voces de otras personas suenan como murmullos, ¿sí? Perdemos nuestra agilidad auditiva. Entonces, un implante coclear, ¿qué es? Se define como un producto sanitario implantable activo para personas que padecen de una sordera causada por la destrucción de las células ciliadas. Estas células ciliadas son los transductores de la cóclea, ¿no? Ubicados en la cóclea, que estimulan directamente las células ganglionares del nervio auditivo. Entonces, este implante coclear pues tiene que ver con insertar un conjunto de electrodos a través de toda esta cóclea o todo este caracol y dependiendo de la frecuencia que viene de la onda mecánica, pues estimular la sección correspondiente en la cóclea. ¿Sí? La sección correspondiente me refiero a la frecuencia correspondiente en la cóclea, ¿sí? Que inicia con los 20 kilohercios hasta los 20 hercios, que es el rango audible. Los candidatos a implante, pues es los que tienen sordera profunda de 90 decibelios sonoros de ambos oídos, a frecuencias de entre 500 a 2000 hercios. Los principales candidatos, pues son los niños. Una vez implantado el sistema, la percepción que tiene el paciente a la voz es evaluada empleando oraciones, palabras monosilábicas y pruebas de vocales y consonantes simples. Estas pruebas son especialmente diseñadas para reflejar el nivel de lenguaje y vocabulario del paciente. Entonces, están principalmente dedicados no a oír música, digamos, ¿no? O sonidos de la naturaleza, sino a oír un lenguaje. Están principalmente a traducir lo que es el lenguaje para provocar la voz y la comunicación, ¿sí? Y esto por eso es principalmente dedicado a los niños que nacen con malformaciones congénitas, donde si no oyen, no pueden hablar, ¿ok? Y entonces, el asunto es que la voz no es una señal, si lo vemos desde el punto de vista de señales, la voz no es una señal muy fácil de descifrar. Y ahorita les explico, les doy algunos ejemplos.
Entonces, la composición del implante coclear, ¿en qué consiste? Pues en un micrófono, necesitamos un transductor de onda mecánica a onda eléctrica, eso lo hace el micrófono. Luego pasa por un cable, el cable al procesador de voz, y el procesador de voz es el que nos va a indicar qué señal va a cada uno de los electrodos. Estoy en la parte 3. En la parte 4 es la pieza auditiva externa que está pasando vía radio, en general vía radiofrecuencia. Como pueden ver, está en la parte externa a un dispositivo ya interno por debajo de la piel, que es el implante, y el que está conectado eléctricamente a una serie de transductores o de electrodos que están depositados por toda la cóclea, ¿sí? Hasta desde, eh, eh, desde aquí, que empieza el oído interno mediante la ventana oval por toda la cóclea hasta la base de la cóclea. ¿Sí? Este es el electrodo implantable. Entonces, el procesador de voz tiene la función de interpretar, procesar la señal de la voz para mandar los diferentes impulsos a toda la cóclea. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, estos implantes se diseñaron desde 1970 con un sistema monocanal. Monocanal quiere decir que solamente un electrodo, ¿sí? Para toda la actividad de frecuencias que tiene la cóclea, desde los 20 kilohercios hasta los 20 hercios aquí en la parte interna, solamente un electrodo estimulando todo este sistema de frecuencias, ¿sí? Ok, pero por algo había que iniciar y esa es la historia que les platico para que vean el desarrollo de esta instrumentación. Entonces, en los 70 por William House se diseña el primer sistema monocanal, ¿no? En sistemas multicanal, diferentes fibras del nervio auditivo son estimuladas dependiendo de la frecuencia de la señal. Los electrodos cercanos a la base de la cóclea, o sea, el centro, son estimulados con señal, con señal al revés. La base es la entrada, la base de la cóclea son estimulados con señales de alta frecuencia, mientras que los electrodos cercanos al ápex son estimulados con señales de baja frecuencia. La principal tarea del procesador de señales es descomponer la señal de entrada en sus componentes en frecuencia, de tal forma que se ha vuelto todo un reto para los diseñadores el simular el funcionamiento de la cóclea. Y eso ha dado pie a que múltiples compañías hayan diseñado múltiples sistemas, cada uno conteniendo su patente. Entonces, el implante coclear se basa en la idea de que hay suficientes fibras nerviosas cercanas al electrodo, ¿ok? Donde este daño congénito no ha afectado los nervios cercanos al electrodo. O inclusive para las enfermedades traumáticas o generadas por un trauma, asume que no hay daño en el nervio coclear, ¿no? Para que estos implantes puedan funcionar. Entonces, la amplitud del sonido puede depender del número de fibras activadas y sus velocidades de disparo, siendo a su vez dependiente de la amplitud del estímulo de la corriente. Entonces, los implantes disponibles comercialmente en Estados Unidos, ya saben que pues México no es desarrollador y dependemos mucho de la tecnología que viene de los países del primer mundo y principalmente de Estados Unidos. Entonces tenemos estas compañías Cochlear Nucleus, Advanced Bionics, Clarion y Medel. Cada compañía, como les decía, es propietaria de su estrategia de procesamiento, el procesamiento de esta señal de la voz, ¿no? Y su envío de información a la cóclea. Entonces, las diferentes implementaciones varían en cuanto el diseño del electrodo, cuántas puntas dentro de toda esta espiral desde los 20 kilohercios hasta los 20 hercios, cuántos electrodos, cuántos puntitos de inyección de corriente vamos a tener a través de toda la cóclea, ¿sí? El tipo de estimulación que puede ser
monofásica o puede ser bifásica, ¿sí? Tener corrientes positivas y negativas. Y el tipo de estimulación también tiene que ver con que para generar un pulso de estimulación necesitamos establecer una corriente y entonces necesitamos poner una punta positiva y una punta negativa. Entonces esta punta positiva y esta punta negativa, la negativa actuando como electrodo de referencia, puede estar muy cercano a la punta positiva o puede estar alejado a la punta positiva. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver con una corriente que puede ser muy local o puede ser una corriente muy global. ¿Sí se entiende eso? Sí, profesora. Ok. Podemos tener entonces corrientes locales y corrientes globales a través de toda la cóclea. Con el inconveniente, una corriente local pues solamente está estimulando cierta frecuencia muy localmente y una corriente global pues puede estar estimulando varias corrientes, varias frecuencias, ¿sí? Con el inconveniente de que si estimula varias frecuencias puede generar confusión cuando oímos porque está estimulando varias frecuencias. Entonces puede ser no muy clara la voz que estamos recibiendo. ¿Ok? Entonces, en cuanto al diseño de los electrodos, la colocación más típica de los electrodos ha sido en la escala del tímpano a profundidades de 22 a 30 milímetros dentro de la cóclea, ¿sí? O sea, de 2.2 centímetros a 3 centímetros, disponiendo a los electrodos muy cercanos a las neuronas del nervio auditivo. Y aquí viene la experiencia del cirujano, ¿no? De colocar estos electrodos muy cercanos al nervio auditivo. Mientras más grande el número de electrodos, mayor la resolución de las frecuencias que puede estimular la cóclea. Sin embargo, debe considerarse el número de neuronas que sobreviven y la forma en que se propaga la excitación. Y usar un gran número de electrodos no necesariamente resulta en un mejor desempeño del implante, ¿sí? Al igual que lo vimos en el visual, que su limitación para el visual, para poner una gran cantidad de electrodos y tener una visión muy fina, era el calor que puede dañar al ojo, el calor de cada electrodo que está estimulándose eléctricamente. En el caso del implante coclear, puede generar confusión el poner un gran número de electrodos por esta corriente, por este comportamiento físico que tiene la cóclea de estar enrollada en espiral y donde si inyectamos corriente en una muy pequeña parte, esta puede irse hacia la vecindad y estar generando confusión entre las diferentes frecuencias, ¿sí? Esa es la gran limitante de los implantes cocleares. Una pregunta. Entonces, sí, sí. ¿La confusión la genera por la estimulación o porque ya a la hora de que esté en el receptor escucha como muchas voces o por qué se genera esa confusión? Sí, me regreso a la cóclea. Aquí. Entonces, esta es la cóclea, ¿no? Que tiene que empieza a detectar frecuencias desde 20 kilohercios hasta 20 hercios. ¿Ok? Entonces, el neurocirujano lo que hace es colocar un conjunto de electrodos, que en el caso, como se inició, un monocanal, ¿no? Un monocanal donde se inyecta una corriente, digamos, ponemos un electrodo activo, no sé, aquí en la frecuencia de 365 hercios y el electrodo de referencia, no sé, por acá alejado de la cóclea, alejado un poquito de la cóclea. Entonces se genera una gran corriente que está fluyendo en toda esta área, ¿sí? Entonces está estimulando tanto los puntos de 20 hercios, los de 365 hercios y los de 7.91 kilohercios. ¿Sí? Y Sí. entonces, pues los diseños varían entre esos sistemas monocanales o multicanales, donde yo pudiera poner, no sé, aquí 1000 electrodos,
¿sí? Para tener una mayor resolución. Pero cada electrodo, por la amplitud de la corriente que se está empleando, puede generar confusión con los vecinos. Y entonces empieza, si yo le estaba mandando una frecuencia de 10 kilohercios, empieza a confundirse con las corrientes de los vecinos, y no nada más de los vecinos aquí cercanos, sino hacia, como está enrollada la cóclea, empieza a generar confusión con estas frecuencias de acá de 500 hercios, y aún si el electrodo está depositado aquí en la de 536 o cercana a la de 536 hercios, generar confusión con estas de aquí de mucho más bajo frecuencia y con las de más alta frecuencia. Ok, ok. Y eso es lo que genera las diferentes opciones que dan los diferentes fabricantes. Si generamos sistemas monocanal o bicanal, y cuántos electrodos son los óptimos para que el sujeto me entienda la voz, ¿no? Ese es el mayor problema, entender la voz. Sí, claro, es como la mayor limitante, ¿no? Sí. Muchas gracias. Y les hablo un poquito del problema de la voz, para que quede un poquito más claro. Entonces, ¿dónde me quedé? Ok, estaba hablando de los electrodos que se depositan a profundidades de 22 a 30 milímetros, que no necesariamente un mayor número de electrodos generan un mejor desempeño del implante, que la corriente de estimulación se transmite simétricamente a partir del electrodo, ¿no? Esto que les estaba explicando, estimulando otras frecuencias, sobre todo en electrodos monopolares, donde la referencia se encuentra alejada. En la configuración bipolar, el electrodo activo y la referencia son cercanos uno al otro, produciendo una estimulación mal localizada, aunque los patrones de estimulación son diferentes para cada configuración. Es indistinguible cuál es la mejor para el paciente. ¿Ok? Entonces, se han propuesto entre 6 y 22 electrodos con espaciamiento de 0.75 milímetros desde 0.75 milímetros a 4 milímetros, combinando entre configuraciones monopolares para espaciamientos mayores y en configuración bipolar para el caso contrario. No sé si quedó claro con la explicación que les di anteriormente. Sí, sí, me quedó claro. Muchísimas gracias. Ok, dentro de las variantes entonces es si envío la información analógica, o sea, tal como estamos recibiendo la onda mecánica, ¿sí? Eso se convierte en una señal analógica. La señal eléctrica analógica es enviada a cada electrodo simultáneamente después de que la señal acústica es filtrada por filtros pasabanda. Entonces, si tengo un sistema de 6 electrodos, pues todo el rango audible lo divido en 6 bandas de paso, y eso es lo que estoy mandando, esa señal analógica dividida en 6 bandas de paso, estoy mandando a cada uno de los electrodos. La razón detrás de esta propuesta de diseño es que el sistema nervioso está empleando toda la información acústica, con la desventaja que la estimulación simultánea puede causar interacción entre los canales. ¿Ok? Separo mi señal acústica en diferentes filtros, en diferentes bandas de paso, pero si yo las mando al mismo tiempo, eso le genera confusión al sujeto. La otra opción es enviar pulsos digitales, ¿sí? Estos pulsitos se emplean un conjunto de pulsos angostos cuyas amplitudes se determinan por un seguidor de envolvente que tiene que ver con la amplitud o con la intensidad de la onda sonora, ¿sí? Y para eso se utiliza un envolvente a la salida de un filtro paso banda. La ventaja de este tipo de estimulación es que los pulsos pueden liberarse en forma no simultánea, sino al mismo tiempo, a las diferentes frecuencias, minimizando así las interacciones entre canales, ¿sí? Habiéndose ubicado que si yo estimulo al mismo tiempo todas las frecuencias, el sujeto no entiende nada, y hay que mandarlas estas en forma asíncrona, no síncronamente.
La velocidad a la cual estos pulsos se liberan a los electrodos también es otra variante que afecta al entendimiento de la voz. La velocidad a la cual se está estimulando todas las frecuencias de la cóclea. ¿Sí? Entonces, la velocidad a la cual estos pulsos se liberan a los electrodos afecta el reconocimiento de la señal de la voz, teniendo mejor desempeño las altas velocidades. La transmisión puede ser transcutánea, o sea, transmitir en base a radiofrecuencia, donde se necesita un transmisor externo que codifica la información del estímulo de un núcleo magnético externo a uno interno. El receptor interno decodifica, ese es el problema de este sistema, que se necesita una electrónica en el medio interno o bajo la piel, para decodificar la señal que está transmitida por el procesador de la voz. ¿Okay? La ventaja de esta implementación es que se reduce el riesgo de infecciones. La desventaja es que la electrónica puede fallar, requiriendo de una nueva cirugía para cambiarla, y el conector transcutáneo contiene materiales magnéticos que son incompatibles con los sistemas de rastreo de imágenes por resonancia magnética nuclear. Sí, entonces está limitado a no poder entrar a un sistema con estos imanes enormes que hay en los sistemas de resonancia magnética. Y los sistemas transcutáneos, a pesar de todos los sistemas transcutáneos, son los más empleados. La conexión percutánea, que es vía un cable, ¿sí? No es una información que se transmite por radiofrecuencia, sino hay una comunicación directa por un cable, pues tiene la desventaja pues, de las infecciones, pero transmite la información por medio de conectores, teniendo como ventaja que no hay una electrónica implantada, solo los electrodos, ¿sí? Eso es lo único metálico, digamos, que está en el interior del cuerpo humano. Entonces, un poquito platicándoles sobre la voz, lo complicado que es la voz y que, bueno, en los años 70, comparado con, estamos en los 20, ¿no? 2020, han pasado 50 años de investigación sobre la voz y donde pues ahorita les comentaba ayer que ya hay desarrolladores de software que no necesitan estar tecleando en una computadora las instrucciones hacia la máquina, ¿no? O estar, ¿cómo se llama? Programando en base a instrucciones en un lenguaje de computadora. Ya con su simple voz están enviando las instrucciones de programación, ¿sí? Entonces ya los sistemas de identificación de la voz ya están bárbaros, ¿no? Lo vemos en los teléfonos celulares, donde ya las instrucciones ya no tienen que ser digitales, sino ya también pueden ser instrucciones vía la voz. Oye, comunícame con tal cual. Los carros traen estos transductores de voz, los teléfonos, estos sistemas modernos que ahora está promoviendo Amazon, que son los de Alexa. No sé si ustedes tengan estos dispositivos, donde ya por medio de la voz, oye, ponme la música de mi cantante favorito, o ponme la estación de radio de mi estación de radio favorita, etcétera. Un conjunto de instrucciones que ya se dan por la voz y donde pues ya toda esta investigación sobre cómo identificar la voz pues está muy avanzada de cuando iniciaron estos implantes, ¿no? Entonces, un poquito platicándoles sobre la dificultad de identificación de la voz, es que tenemos sonidos sonoros que tienen que ver con las vocales, donde se producen al hacer vibrar las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, en nuestro, y además, todos estos sistemas de identificación de voz tienen que ver con los diferentes lenguajes y los diferentes sonidos que produce cada lenguaje. Entonces, estoy hablando únicamente para el lenguaje en español, que tenemos estas voces sonoras que se conocen, que son las que hacen vibrar las cuerdas vocales, y las no sonoras, que se producen al forzar el aire a través de una constricción angosta, como en el caso de la F, ¿sí? Pueden sentir en la garganta cuando, por ejemplo,
hacen sonar una vocal como la I y pueden ver como si se ponen los dedos cercanos a las cuerdas vocales, como vibran los dedos, o cuando producen una F, donde más bien ahí es una obstrucción de la presión de aire que hay a través de la voz, ¿no? O la T, ¿no? Donde cortamos en la T, cerramos el sonido. Esto produce diferentes frecuencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la I, solamente no estamos hablando de una gran conversación, solo estamos hablando de pronunciar una vocal, que es la I. Y entonces acá lo vemos desde el punto de vista de señales, cómo tiene esta amplitud y cómo se comporta en el tiempo, donde es una onda cíclica multifrecuencias, como pueden ver aquí, ¿sí? Es una onda cíclica multifrecuencias que si pasamos al dominio de la frecuencia, ¿sí? Aquí vemos desde 0 hercios hasta 5000 hercios y en el eje de las Y tenemos la amplitud. ¿Cómo podemos ver una frecuencia fundamental de esta vocal? Y un primer formante y un segundo formante que anda arribita de los 2000 hercios. Y luego podemos ver más frecuencias, ¿sí? Entonces, únicamente se los pongo como ejemplo, si una vocal está produciendo estos múltiples picos en la frecuencia, ¿no? Donde, para simplicidad, únicamente identificamos la frecuencia fundamental, un primer formante y un segundo formante, pero donde vemos que hay múltiples frecuencias que están formando esta señal de la I. Entonces, imagínense una sílaba, que sería el siguiente paso más complicado, no sé, ti o li, ¿no? Y luego avanzar con más de una sílaba, 2 sílabas, y de ahí a avanzar allá oraciones. ¿Ok? Y donde toda esa información se tiene que estar enviando de alguna forma a la cóclea y en un orden adecuado para que no genere confusión en la interpretación de toda esta información que se está enviando al cerebro. No sé si está quedando claro o hay alguna pregunta. O ya los confundí. No, a mí me está quedando claro, A mí profesor. también se Sí, quedó quedó muy claro. claro. Está. Ok, muchas gracias. Entonces continuamos. Ok, entonces esta es la I. Y entonces tenemos, bueno, les decía que los diferentes lenguajes tienen más, nosotras solo manejamos el español 5 vocales, pero hay otras lenguas que manejan otro tipo de vocales, como esta A con doble puntito arriba, la O, la U con dobles puntitos. Esta es una letra alemana, está una A, bueno, la verdad no sé mucho de idiomas, pero son vocales de otras lenguas. Y entonces podemos ver dentro del centro formántico de las vocales, estas vocales, cómo se han clasificado en base a su primer formante y un segundo formante. Y nuestra vocal I es la que tiene mayores altas frecuencias, ¿no? Llegando hasta su segundo formante, hasta 3200 hercios. ¿Ok? Y por ejemplo, la U, que tiene el primer formante en 320 hercios y su segundo formante en 800 hercios. O la O, la E, de 500 y 2300 hercios. ¿Sí? Entonces, este primer y segundo formante pueden ser utilizados para estimular a la cóclea cuando queremos mandar dentro de la voz estas vocales, ¿no? Estimular a estas frecuencias mediante el primer y segundo formante. Esa es una de las estrategias que han utilizado estos desarrolladores de implantes. Por ejemplo, el espectro de la palabra 1 ya son 2
sílabas, ¿no? U, no. Y entonces está presentando 3 picos característicos, ¿sí? Esta palabra 1, a 200, a 400 hercios y a 600 hercios aproximadamente. Aunque hay más frecuencias, más altas frecuencias, ¿no? Dentro de esta palabra. Entonces, uno de los grandes problemas es, ok, ya identificamos que tiene 3 componentes en frecuencia importantes, hay que mandarle estos 3 componentes de frecuencia a la cóclea. Ok, los mandamos al mismo tiempo, los mandamos síncronamente, que se conoce, los mandamos asíncronamente, ¿sí? Uno primero y después los demás, ¿y cuál primero, no? Esa es la otra pregunta. ¿Cuál primero, una vez identificados que esta palabra tiene estos 3 componentes en frecuencia? Y además, les hablo de las variantes de las diferentes estrategias. Inyecto en un electrodo cercano a la frecuencia de 200 hercios, mando una amplitud de 60, les repito, una amplitud de 60 a 200 hercios, y lo mando en forma monopolar, lo mando en forma bipolar, lo mando como una señal analógica, o sea, filtro las frecuencias que están alrededor, hago un filtro paso banda con frecuencia de resonancia a 200 hercios, o lo mando, esto lo convierto a una serie de pulsitos, pulsitos digitales de cierta longitud, un tren de pulsos, lo mando a este electrodo, ¿sí? Esas son todas las variantes que emplean estos implantes. Ok, entonces, los picos del espectro son las frecuencias resonantes del tracto vocal conocidas como formantes. Estos formantes son muy importantes para la percepción de las consonantes. El diseño del implante puede consistir en preservar la forma de onda de la señal acústica, esto que les platicaba, la información de la envolvente, o sea, la estamos filtrando con filtro paso bajas y no dejamos todos los componentes en frecuencia, solo los más bajos componentes en frecuencia, y las características espectrales como los formantes. Y bueno, les decía que esto había iniciado con los implantes de un solo canal. A pesar de la controversia generada sobre si un solo canal pudiera trabajar bien o solo transmitir ruido, 2 diseños de implantes, entre otros, tuvieron éxito. Los que vienen de la compañía House 3M y los de la compañía Viena, que es una investigación realizada en la Universidad de Viena, y la compañía 3M. Entonces, el sistema House, en forma de diagrama a bloques de lo que realiza el implante, pues tiene un amplificador de la señal sonora que viene del micrófono, por supuesto viene un micrófono, luego un amplificador, un filtro paso banda, que este filtro paso banda va de 340 a 2700 hercios. Luego viene por un modulador de amplitud para pasar un amplificador de salida, para pasarlas, el modulador de amplitud es para pasar por radiofrecuencia la señal del transmisor al receptor que está debajo de la piel, ¿no? Aquí está la piel. Y donde esto viene a dar a un electrodo activo y a un electrodo de referencia. Repito, es un sistema monocanal. ¿Ok? Debido a la limitada información temporal, la mayoría de los pacientes no obtuvieron un reconocimiento de la voz, un porcentaje bajo reconoció consonantes y solo pacientes excepcionales reconocieron palabras monosilábicas. Este asunto de pacientes excepcionales pues tiene que ver también con el daño que tienen en su cóclea, ¿sí? Entonces, pues si se habla de que pacientes muy dañados, pues no obtuvieron un reconocimiento de la voz, unos con un mayor porcentaje todavía de oído interno, pues reconoce consonantes, y los que más, pues están reconociendo ya palabras monosilábicas con
el sistema monocanal. ¿Ok? Estos moduladores, les digo, modulan en amplitud y están mandando la señal a 16 kilohercios. Transmite a 16 kilohercios, pero el receptor demodula y ya deja su señal nuevamente a su señal de baja frecuencia, que es de 340 a 2700 hercios. Otro sistema monocanal, que es el sistema Viena, lo que hace es lo mismo, tienes un micrófono, un preamplificador, un control automático de ganancia y un filtro de ecualización. Esto es que todas las frecuencias les da la misma amplitud. Con esto lograron una mejoría. Igual se utiliza una frecuencia de modulación, la misma de demodulación. Y aquí están abriendo el rango del filtro pasobandas de 100 a 4000 hercios. Y los resultados que obtuvieron es que, a diferencia del sistema anterior, el sistema Viena logró que algunos pacientes reconocieran ya la voz, algunos lograron identificar oraciones con un 86% de exactitud. Y estamos hablando de un sistema monocanal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profesora. No, profe, todo bien. Continuamos entonces. Ok, a partir de los 80s, 10 años después, surgen los sistemas multicanal. Y entonces los investigadores se preguntaban cuántos electrodos deberían ser usados, qué tipo de información debería transmitirse a cada electrodo, si es repito, esta señal analógica o una señal digital. ¿Es importante transmitir el primero y segundo formante de la señal de la voz o debe mejor filtrarse en diferentes bandas de frecuencia? Las diferentes estrategias abordadas en el procesamiento de señales pueden dividirse en dos grandes categorías. Las estrategias sobre la forma de onda, donde se trata de presentar algún tipo de forma de onda en forma analógica o pulsátil, después de filtrar la señal de voz en distintas bandas de frecuencia, dependiendo de cuántos electrodos hacia cuántos electrodos se piensa distribuir la información, o estrategias sobre la extracción de patrones de voz que persiguen un tipo de patrón, tales como los formantes. Y entonces tenemos la aproximación de compresión analógica, donde aquí se utilizan 4 bandas de frecuencia contiguas, que son las bandas de 0.5, 1, 2 y 3.4 kilohercios, ¿sí? Empleando 4 electrodos, ¿no?, a los cuales se envía la información analógica. Las formas de onda filtradas pasan por un control de ganancia ajustable para ser enviadas a través de una conexión percutánea a 4 electrodos intracocleares. Importante también identificar el espacio, ¿no?, entre los electrodos, estos 4 electrodos, les repito, la interacción que hay de las corrientes que se están enviando a estos 4 electrodos. Entonces aquí están generando una separación de 4 milímetros entre cada electrodo en configuración monopolar. Esta aproximación fue muy exitosa, ya que permitió que muchos pacientes entendieran a un parlante, generando una ejecución mejor que la aproximación de un canal simple. ¿Ok? Entonces sí lograron mejorías de pasar del sistema monocanal a un sistema de 4 canales. Es una de las aproximaciones. La otra aproximación es la del muestreo continuo. En este muestreo continuo, así en forma breve, a lo que pasaron es a usar pulsos modulados, ¿sí?, a mandar pulsitos bifásicos, ¿sí?, no monofásicos, sino bifásicos, y donde estos pulsitos monofásicos estaban enviados a una velocidad de entre 100 y 2500 pulsos por segundo. Y donde la ventaja de usar pulsitos es que no manda la información al mismo tiempo
a los 4 canales al mismo tiempo, sino que se utiliza una organización asíncrona donde el orden de los electrodos, por ejemplo, para 6 canales, pudiera ser 6, 3, o sea, primero enviarle al canal 6, luego al 3, luego al 5, luego al 2, luego al 4 y luego al 1, la cual maximiza el espaciamiento de la estimulación. Y eso es lo que tiene la aproximación de muestreo continuo, ¿sí? Que permite mandar en forma asíncrona la información y entonces que el sujeto pueda distinguir de mejor forma las frecuencias a las cuales se está estimulando su cóclea. Y dentro de este tipo de implantes se tiene el implante multielectrodo Núcleos de la compañía Núcleos. Inicialmente el dispositivo Núcleos multielectrodos empleaba la aproximación de extracción de patrones, tales como los formantes. Esto fue en los 80s. Pero sus avances a partir de los 90s utilizó ya un dispositivo de 22 electrodos donde utiliza una nueva estrategia de procesamiento basada en un banco de filtros que no necesitaba la extracción de patrones más que la extracción de máximos espectrales, logrando una mejora sustancial en el reconocimiento de la voz. Entonces, esta estrategia, que se conoce como la identificación de los formantes 0, 1 y 2, tienen primero, después del micrófono, un control automático de ganancia y pasa por un filtro pasobandas de 3000 a 1000 Hz, otro filtro pasobajas hasta 270 Hz y otro filtro pasobandas de 1 a 3000 kHz. ¿Sí? Entonces, estos filtros pasobandas de 3000 a 1000 Hz lo que hacen es activar un generador de pulsos que van a activar a los 5 electrodos en el ápex. El formante 0 genera una velocidad de pulsación y el formante 2 está generando también, iniciando un generador de pulsos para los 15 electrodos en la base, en la parte inicial de la cóclea, que es la que tiene los componentes de alta frecuencia. Entonces se emplearon pulsos bifásicos, donde cada fase duró 200 milisegundos. Otro factor importante, encontrar esta duración, ¿no? La duración de cada pulsito, 200 milisegundos. Adicionalmente se aplicó un desfase de 800 milisegundos para evitar la interacción entre canales. Y el último modelo, este procesador de sonidos de máximo espectral, diseñado a principios de los 90 y a diferencia de los procesadores anteriores de núcleos, este no emplea ninguna característica de la forma de onda de la señal de la voz. ¿Sí? En su lugar emplea 16 filtros paso banda y un detector de máximo espectral. La señal del micrófono es amplificada y enviada a los 16 filtros con frecuencias centrales desde 250 Hz hasta 5400 Hz. Está empleando el ancho de banda de la voz hasta 5400 Hz. El procesador selecciona en intervalos de 4 milisegundos las 6 más grandes salidas. Estas 6 salidas son comprimidas logarítmicamente para ajustarse al rango dinámico del paciente y enviadas a los 6 electrodos. ¿Ok? Se colocan tantos electrodos como filtros de acuerdo al orden tonotópico de la cóclea. Se liberan 6 series de pulsos bifásicos en forma no simultánea a una velocidad de 250 pulsos por segundo para sonidos vocales y consonantes. Posteriormente extendieron este sistema a 22 electrodos y es lo que permanece en el mercado como máximo de todo este rango de frecuencias que puede ser estimulada la cóclea. El sistema de 22 electrodos es el que utiliza un mayor número de los electrodos y es lo que domina el mercado. Y es lo que está haciendo que la gran mayoría de los niños que han nacido con un padecimiento de sordera por una malformación de su oído interno puedan
comunicarse, puedan aprender a hablar. Y esta es una tecnología de finales de los años 90. Y no sé si tengan alguna pregunta. ¿Comentarios? Bueno, comentando así como ayer, ¿usted, Ajá. ¿usted qué creería que sea como más traumático, perder el oído o el ojo? Ah, qué buena pregunta. Eh, que sea más traumático. Porque ayer decíamos que pues es difícil la pérdida del ojo, pero pues también el oído sería una pérdida esencial. Sí, pues para un niño sería muy traumático no poder comunicarse, tener ojos, pero no poder usar la boca y el tracto vocal para emitir una comunicación. Que si pierdes, es que tiene que ver con las edades, ¿no? A las cuales pierdes tu, Sí, tu órgano, el sentido, sí. Entonces, eso es en el sentido de los niños que no podrían comunicarse, ¿no? No podrían aprender a hablar. Y si pierden el oído por un trauma, por un accidente, pues ya les quedó la voz, ya pueden comunicarse y ya pueden, bueno, pues ya supongo ya aprendieron también a comunicarse vía la escritura y ya recorrieron cierto sistema educativo donde aprendieron a comunicarse, ¿no? O aprendieron a habilitar otros sentidos. Que es lo mismo que pasa con la visión. Si tú pierdes la visión de nacimiento, si de nacimiento naces ciego, lo que pasa con los demás sentidos es que se hiperhabilitan comparativamente con un sujeto que tiene sus 5 sentidos habilitados. Estos sujetos habilitan, si pierdes la visión, habilitan la parte auditiva tremendamente. ¿Sí? Y la parte del tacto, ¿no? Cuando aprenden a andar en las calles con sus palitos estos que detectan cómo está el camino para ellos caminar y van en forma independiente. Y eso es muchísimo más difícil de lograr para una persona que aprendió a ver y que tiene que ahora desarrollar esos sentidos. Sí, eso sí, sin duda. Entonces creo que tu pregunta es muy interesante, pero es como Otro tema. pa- para razonarla con un poquito más de cuidado, ¿sí? Dependiendo, yo creo que a partir de qué edad quedan inutilizados de cierto sentido, ¿no? ¿Cuál sería, cómo sería peor para ese sujeto, ¿no? Perder uno u otro órgano. Sí, sí, muchas gracias. No, pues de nada. Ahí se los dejo de tarea para que lo piensen. ¿Qué sería para ustedes ahorita peor? ¿Quedarse sordos o quedarse ciegos? Claro que sí. Sí, no, también se pueden usar en adultos, pero gracias por la pregunta también. Se me olvidaba comentarles que ha tenido mayor éxito en niños porque también hay plasticidad, hay una mayor plasticidad en niños. Entonces, la plasticidad es esta habilidad que tienen las neuronas de generar comunicaciones entre ellas para, pues, mejorar el entendimiento ¿cómo se llama? Y la concepción en este caso, del sonido, ¿no?
Eh, y conforme van pasando los años, pues vamos perdiendo esa habilidad. Entonces, por eso es que en niños ha tenido muchísimo mayor éxito este tipo de implantes y el empezar a reconocer estas oraciones y palabras, ¿no? Palabras y luego oraciones, por esta habilidad también que tienen los niños durante su crecimiento. Y que además el oído ya no se desarrolla grandemente conforme a los años, ¿sí? Se desarrolla principalmente cuando niños. Entonces, me parece que la edad mínima a las cuales les hacen estos implantes es 3 años y ya no es necesario cambiarles el implante conforme ellos crecen y cuando ya son adultos. Ya no hay necesidad de hacer estos cambios, a diferencia de los implantes visuales, que sí hay necesidad, que por lo menos les duran 10 años, ¿no? Sí, de nada. Yo tengo otra pregunta. Sí, Eh, Quirúrgicamente, ¿cuál es más complicado? ¿El implante coclear o el ocular? fíjate que no soy experta, pero yo pensaría que es solo una cuestión de entrenamiento. Tanto entrenarse, a meter el implante visual, como entrenarse a abrir todo el huesito que tiene que ver con el cráneo, ¿no? Y toda esta parte auditiva, abrir e implantar toda la espiral del conjunto de electrodos a través de la cóclea. Yo creo que es una cuestión de entrenamiento. em, Creo, no, pero no soy experta. Sí, es que así como lo veíamos, pues parece ser más fácil el ocular, ¿no? Pero bueno, desde mi experiencia creo que he visto a más personas con un implante eh, coclear. Coclear que Me ha el tocado ver visual. más personas con implantes cocleares que con un implante ocular. Y bueno, supongo que eso también define el precio, ¿no? Sí, sí. Ya tiene mucho tiempo, pero en algún tiempo investigué los precios y era más caro el implante visual. Este, y había como, como, no sé por qué, bueno, o a lo mejor si ustedes lo entienden mejor, se han generado más fundaciones para ayuda a los niños. Supongo que por eso, porque son niños. Y entonces, estas fundaciones pues han ayudado también a que los niños adquieran con mayor facilidad los implantes cocleares que los visuales, ¿no? Donde, donde estos implantes visuales son más bien destinados para gente grande por esta degeneración macular debido a la edad, que es la principal causa de ceguera en adultos, ¿no? Entonces, estas fundaciones pues sí han tendido a ayudar a los niños mayormente que a los adultos. Y pues sí, eso debe contribuir a que haya más implantes auditivos que visuales. Ok, gracias. De nada. Son solo comentarios, así igual ustedes pueden investigar por ahí y retroalimentar esta información. Claro que sí. Pues bueno, entonces este es el final del curso. Quedan sus presentaciones de su tercer parcial para el jueves y viernes. Claro que sí, profesora. Muchas gracias. Al contrario, gracias por su atención. Nos conectamos entonces el jueves a las Ok, 3. claro que sí, profesora.